Bienvenidos de nuevo. Vamos a dar comienzo al tema dedicado a estudiar los conceptos básicos relacionados con la inversión socialmente responsable. Lo primero es saber qué es la inversión socialmente responsable y para ello nos apoyamos en la definición que dentro del SPAINSIF, que es el Foro de la Inversión Socialmente Responsable Español, se ha consensuado por todos los agentes que formamos parte de él. Está la academia, está la universidad, pero también están las gestoras de activos, los bancos, las organizaciones sociales, tanto sindicales como ONGs, y aquellas agencias especializadas en analizar con criterios de sostenibilidad el comportamiento de las empresas. Cualquiera que quiera puede entrar en SPAINSIF y valorar un poco la información que ahí tienen. Pues bien, hace un par de años, sacó, ya más de 2 años, pasa muy rápido el tiempo, un manual sobre qué es esto de la ISR, ¿no? Y aquí veis la definición. Pues simplemente es una inversión que lo que intenta es no solo considerar los tradicionales criterios financieros de rentabilidad, riesgo, liquidez a la hora de elegir dónde invertir el dinero, sino además otra información extrafinanciera, pero que afecta al desempeño económico de las empresas y que tiene que ver con el comportamiento de estas en materia ambiental, social y de gobernanza. Esta información la suministran a agencias de información, igual que informan sobre variables de rendimiento, de riesgo, también tienen información sobre múltiples dimensiones y múltiples ítems que tienen que ver con cómo la empresa gestiona, por ejemplo, cuestiones ambientales, qué política ambiental tiene puesta en marcha, qué sistemas de gestión ambiental, si hay o no certificaciones, cuál es el grado de desempeño de esa política, y lo mismo en materia social, que tiene que ver con el comportamiento de la empresa con sus trabajadores o con sus clientes, o con aspectos básicos como es el respeto a los derechos humanos en la cadena de aprovisionamiento. Por último, también cuestiones de buen gobierno, es decir, aquellas que tienen que ver con cómo a nivel máximo de la organización, de la empresa, se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones el impacto que determinadas actuaciones, inversiones, políticas del tipo tienen en materia de sostenibilidad. Bien, todos estos elementos, esta triple dimensión de la RSC, son aspectos que desde ya hace bastante tiempo los inversores vienen analizando porque consideran que afecta al buen comportamiento financiero de la compañía en el medio y largo plazo, y por eso incorporan esta información en la selección de sus inversiones. Además, esa información les permite actuar de forma coherente y ejercitar sus derechos políticos a través de las asambleas, las juntas directivas, las juntas de accionistas o a través de los consejos de administración, si es que tienen presencia en ellos como inversores relevantes, y hacer una política activa en ese sentido. Por tanto, es una forma de seleccionar carteras de forma con una información más amplia y además de tratar de influir y ejercer esos derechos políticos de forma más activa. La inversión socialmente responsable se remota al siglo XVII, no vamos a llegar hasta ahí, pero sí hacer un poco una trayectoria de cómo ha evolucionado hasta la fecha actual. Si bien nace con una intención muy vinculada a cuestiones morales, y por eso las finanzas se llamaban entonces finanzas éticas o inversiones éticas, y está ligada a iglesias como los cuáqueros u otros que se cuestionan qué se hace con su dinero y si está o no apoyando regímenes opresivos o esclavitud, guerra o alcohol. Posteriormente, durante el siglo XX, otros acontecimientos también llaman la atención de inversores que se preguntan de nuevo por el destino de su inversión. Y empiezan a surgir en los años 80, pero ya incluso a finales de los 60, algunos fondos que intentan incorporar en sus estrategias de inversión estos criterios, como digo, muy vinculados a aspectos morales, éticos o sociales.
Los problemas ambientales que ya se ponen de manifiesto a finales del siglo pasado y sobre todo en el presente siglo hacen evolucionar la inversión social o inversión ética hacia una visión más global, donde el aspecto del cambio climático o medioambiental gana muchísimo peso. Y hoy en día quienes invierten con este tipo de criterios tienen una perspectiva ya no solo moral, ni mucho menos. Hay por supuesto inversores con este perfil, pero cuando hablamos de ISR englobamos a aquellos otros inversores que desde un punto de vista puramente financiero consideran relevante conocer cómo las empresas se están gestionando con una perspectiva de medio y largo plazo, incluyendo entre sus riesgos y oportunidades aquellas cuestiones de cambio social o de cambio climático que afectan al devenir de sus negocios. Y es por eso que hoy en día hablamos de inversión socialmente responsable o finanzas sostenibles más que de inversión ética. ¿Cuáles son los factores que han impulsado el desarrollo de la inversión socialmente responsable? Por un lado, una mayor presión social, como decíamos, motivada en algunas cuestiones por razones morales o sociales, pero a veces también por unas evidencias científicas que ponen de manifiesto pues, que hay un planeta donde debemos vivir todos y mantener ese planeta para las generaciones futuras exige cambios en los modelos de negocio. Además, la falta de confianza en los mercados financieros, las crisis bursátiles y las crisis financieras en buena medida se deben a esa falta de confianza en la información que los mercados dan sobre las compañías en las que se invierten. Eso generó en algunos momentos la quiebra de algunas compañías y ese proceso ha seguido hasta nuestros días porque bueno, al final cuando un inversor, sobre todo un inversor a largo plazo, quiere conocer la empresa en la que invierte, es básico tener transparencia lo más auditada posible de las cuentas, incluyendo dentro de esas cuentas no solo el desempeño económico, sino también el ambiental y el social. Y hay crisis de confianza y de buen gobierno que hacen que las compañías pierdan valor en los mercados precisamente por esa falta de información. Asimismo, se convierte en una oportunidad para aquellas empresas que ven en este lado de la inversión más responsable una fuente de financiación para llevar a cabo proyectos de cambio, y ahí se engloban pues, todas estas nuevas tendencias de bonos sociales, bonos verdes o instrumentos de financiación que están emitiendo grandes compañías directamente en los mercados para captar el ahorro responsable hacia proyectos de contenido social o ambiental. Y por supuesto exigencias legales, algo que hoy parece ya muy consolidado, como es, de hecho hay una normativa que obliga a ello, el que las empresas reporten no solo cómo se comportan en materia financiera, sino también en materia social, ambiental y de buen gobierno, era impensable hace unos cuantos años. Cuando esto surge, las agencias de sostenibilidad pedían información de este tipo que no era obligatoria a las empresas donde invertían. Hoy en día esto ya es un requisito obligatorio y legislado. Como eso ocurre en otras cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de los consejos de administración a la hora de tomar decisiones y aprobar las políticas de sostenibilidad y responsabilidad social e informar sobre ellas, incluso asumiendo responsabilidades de carácter penal por algunas decisiones que tengan que ver con ello, o a cuestiones que tienen que ver con la remuneración de estos administradores y que son aprobadas en las juntas de accionistas. Es decir, la regulación va avanzando y la propia empresa o las propias organizaciones, para prevenir nuevos estándares o nuevas normas, van anticipando esos cambios y van incorporando en su gestión este tipo de aspectos. ¿Quiénes actúan en el mercado o en el campo de la ISR? Pues tenemos, por un lado, los inversores, que suelen ser los gestores de activos, porque normalmente gran parte de la inversión se mueve a través de fondos de inversión colectiva o fondos de pensiones, que son quienes aglutinan de forma colectiva el ahorro individualizado de muchos partícipes e invierten tomando decisiones en los mercados internacionales. También existen accionistas. Lógicamente, un individuo con mayor o menor capital puede decidir invertir en una empresa o en otra en función de estos criterios.
Y por otro lado están los gobiernos que, como decía antes, son impulsores, reguladores y garantes de que la información que hay en estos mercados sea la suficiente para la toma de decisiones en la inversión. Pues desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros u otros órganos que tienen responsabilidad en esta materia y que regulan para precisamente garantizar la transparencia en materia ISR o ASG, que también se llama Ambiental, Social y de Buen Gobierno, en los mercados financieros. Asimismo, en algunos, como veréis en los próximos temas, como es el caso de los fondos de pensiones de empleo, existen actores como los promotores o la comisión de control de esos fondos, que son quienes deciden qué políticas ASG se incorporan en la selección de la cartera. O existen organizaciones internacionales como Naciones Unidas que emana o dicta una serie de principios, como los principios de responsabilidad social en la inversión, y que a los que se adhieren los grandes gestores internacionales de activos para promover y para implantar precisamente estas estrategias ISR. También os decía que hay agencias especializadas y ya cada vez más agencias de información financiera incorporan esta información extrafinanciera en sus análisis y por tanto venden esa información a los gestores de activo y existen incluso índices bursátiles que seleccionan aquellas empresas mejores en términos de ambiental, social y de gobernanza. Con esta introducción y con el material que tenéis, yo creo que es suficiente para que os hagáis una idea de que no estamos hablando de algo muy diferente a lo que existe en los mercados financieros convencionales y que lo único que les diferencia es precisamente que los actores o las estrategias incorporan nueva información para seleccionar mejor la inversión y la empresa donde invertir. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.